Hola gente, les doy la bienvenida a este primer tutorial de anatomía básica para artistas en general. Esto es un tutorial más que todo teórico, sin embargo voy a estar utilizando dos herramientas para poder dar esta clase. Una va a ser todo lo que viene a ser la escultura, ya que soy escultor de personajes, soy character artist. Para los que no me conozcan, soy artista de personajes enfocado en videojuegos, ¿sí? Y adicionalmente a ello, soy anatomista. Siempre he tenido una pasión por la anatomía, es mi gusto, sí, literalmente es mi gusto, es un gusto para mí estudiar anatomía y con mucho placer les traigo este pequeño curso, curso básico, sin embargo, siempre se va a estar dando. Esto es una versión corta y resumida del curso, sin embargo, todos los jueves a las 6 p.m. Colombia vamos a estar dando este curso en vivo a través de Twitch. Listo, me pueden encontrar tal cual como me encuentran aquí en YouTube como JC, pero igual en la descripción encuentran el link a todo, tanto mi Discord, mi arte, todo. Listo. Antes de iniciar la clase, me gustaría mostrarles mi trabajo para de pronto dar un poquito de ¿cuál es la palabra, chato? De viabilidad, no sé cómo sería la palabra, pero este es mi trabajo, esto es a lo que yo me dedico. Permítame en cambio por aquí la escena. Esto es a lo que yo me dedico. Soy character artist enfocado para videojuegos, sin embargo tengo una amplia experiencia trabajando haciendo miniaturas y un poco de coleccionables. No tanto de coleccionables, pero sí tengo cierta experiencia. Listo. En este curso vamos a tener todo el conocimiento básico necesario para hacer un cuerpo y conocer cómo los músculos del cuerpo trabajan. Listo. Vamos a trabajar desde proporciones hasta diferencias entre hombres y mujeres y vamos a estar explicando el funcionamiento de todos los huesos externos, de todos los músculos externos. ¿Listo? ¿Por qué no vamos a profundizar en músculos profundos, valga la redundancia? Debido a que no es necesario como artistas, eso no nos cambia el volumen, no nos cambia el shape y realmente a nosotros lo que nos interesa es el shape, la forma del personaje. ¿Listo? Entonces, con este conocimiento van a tener las habilidades básicas para poder hacer este tipo de esculturas. Sin embargo, si eres dibujante, no te preocupes, es un conocimiento teórico, totalmente teórico, que vas a poder implementar en tus ilustraciones y tus dibujos. ¿Listo? Entonces, nada, comencemos con la clase. Para esto voy a empezar utilizando Photoshop y adicionalmente a eso voy a usar Krita para apoyarme y poder trabajar en el cuerpo. Empecemos por lo básico de lo básico, que viene a ser todo lo que corresponde a proporciones. ¿Listo? No voy a profundizar mucho en este tema. En internet se encuentra una cantidad de conocimiento increíble referente al tema. Hay muchísimos videos y muchísimos listados de proporciones básicas. Sin embargo, vamos a tomar las tres más generales, que vienen a ser el, el cuerpo humano básico, que se consta de 7 cabezas y media. Ese es el estándar, por así decirlo. Pero yo quiero que tengan algo muy presente, algo demasiado presente, que es el entender que la anatomía no es matemática, todo es por proximidad, por posibilidades, porque somos, al fin de cuentas, humanos. Hay similitudes entre muchas partes y entre muchas personas, pero la riqueza de la anatomía humana está en la diversidad que tenemos, ¿cierto? Digamos que muchas especies animales, por la forma en cómo evolucionaron, su distinción está entre el color más que todo, entre quizás el volumen general, si son muy grandes o muy pequeños, pero entre los humanos hay muchos rasgos de proporciones que cambian, sea en su rostro, sea en su cuerpo, sea las proporciones de sus brazos, no tienen que tener totalmente sentido con las proporciones generales. ¿A qué me refiero con esto? Es normal encontrar a alguien que tenga los brazos cortos. Es normal encontrar a alguien que tenga las piernas muy largas. Es normal encontrar a alguien que no tenga cuello, como yo.
Es lo básico, es lo que hay, de eso se trata la anatomía, ¿listo? Esa es la riqueza de la anatomía. Y quizás muchos artistas pecan un poco de ello debido a que tratan de siempre seguir unas proporciones como exactas. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que si un cuerpo humano, el estándar básico general está en 7,5 cabezas de altura, con esto me refiero a que desde el mentón hasta la punta de la cabeza se mide de cabeza a cabeza, es decir, conectando la punta de la cabeza con el mentón, de ahí para abajo 7 veces, está la estatura de la persona. Esto puede que no ocurra en todos los cuerpos. Obviamente no ocurre en todos los cuerpos. Hay cuerpos que tienen 7 cabezas de alto, o 7 cabezas y un cuarto de alto, o 6,5 cabezas de alto, o cuatro, ¿cierto? Ocurre, esa es la riqueza de la anatomía. Entonces, mi primer consejo en cuanto a proporciones, apréndanlas, pero siempre modifíquenlas, no la hagan exacta. Listo, no la hagan exacta. ¿Qué quiero decir con esto? Hagan la riqueza del cuerpo que estén esculpiendo, dibujando o representando, dándole variedad a ese cuerpo. Listo. Entonces, hablamos de que la cabeza humana puede medir 7 veces y media hasta abajo los pies, hasta la planta de los pies. Eso vendría a ser en un cuerpo humano normal, en un cuerpo estándar. Sin embargo, hace muchos años Da Vinci nos expuso esto. Eh, Nos expuso esto, lo que viene a ser el hombre, el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio son unas proporciones humanas que son muy idealizadas, demasiado idealizadas. Tanto es que, según esto, nos da un esquema de 8 cabezas de alto. Esto daría, por ejemplo, un hombre o una mujer totalmente estilizada. Con estilizado me refiero a que da una connotación muy bella del cuerpo, alargada, grande, eh, que al fin de cuentas, por simple evolución de cómo se ha desarrollado el ser humano a través de los siglos, eso connota ser un alfa, como llaman por ahí de una forma burda quizás. Entonces, está esa otra proporción. Normalmente esta proporción es la que se le hace a los superhéroes. Por ejemplo, si hacemos un Superman, permítame, busco por aquí. Si vemos, por ejemplo, un Superman, por ejemplo, no sé, miren, miren este Superman, por ejemplo, que es un hombre que se ve totalmente grande, absurdamente grande, es debido a eso, a que su cabeza es mucho más pequeña de lo normal, y es porque tiene 8 cabezas de alta. Esto le da esa sensación, ese feeling de verse enorme, de verse muy grande, de verse idealizado. Listo, es un ideal. Esto se puede ver quizás se puede ver, obviamente, como lo mencioné al inicio, las proporciones humanas siempre son algo de variedad, ¿cierto? Depende de muchos factores, de un montón de variables que van cambiando a través de los siglos según las razas, llamémoslo así, o los genes de cada persona. Pero sí, un hombre de 8 cabezas de alto connota este tipo de feeling. Listo. Hace connotación a heroísmo, entonces siempre va a ser una anatomía que se le va a hacer a un superhéroe o a un personaje que quieras que se vea heroico, o en su defecto un villano que quieras hacer que se vea bastante imponente. Listo. Y ya a partir de ahí está una tercera proporción, la cual podemos llamar monstruosa. Listo. Y voy a mencionar una cuarta también ahí como bonus, como un bonus de ello. Y es que si nosotros vemos un personaje, por ejemplo, como lo viene a hacer Hulk, un Hulk, por ejemplo, a ver, veamos quizás. mm, Veamos por ejemplo. Este no nos sirve tanto de ejemplo. Veamos, por ejemplo, este Hulk. Si ustedes ven este Hulk, se ve tan inmenso,
tan sumamente inmenso, es porque ya están rompiendo esa proporción del ideal, pero por lejos. Listo, un Hulk puede tener fácilmente unas 11 cabezas de alto, unas 12 cabezas de alto, y eso rompe totalmente el canon, haciendo un ser absurdamente imponente. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? A más pequeña la cabeza, más imponente la persona. Listo. Crows, muchas gracias por ese follow, muy bienvenido por acá, espero te lo disfrutes y te oyes la clase. Entonces, ¿qué connota eso? Una inmensidad. ¿Por qué? Si nosotros vemos a un cuerpo humano normal, un cuerpo humano entre comillas muy grandes promedio, podemos ver que el ancho, digamos, de un cuerpo de un hombre pueden ser 2 cabezas de ancho. ¿Cierto? Si ponemos esta cabeza aquí y esta cabeza aquí, por ejemplo, él, al ser un hombre ya entrenado, que tiene unos hombros grandes, puede tener 2 cabezas y un poquito más, ¿cierto? Sin embargo, en un Hulk pueden ser fácilmente 4 cabezas de ancho, 5 cabezas de ancho. Entonces, entre más pequeña la cabeza, más bestial se va a ver, mucho más grande se va a ver, y va a connotar ese feeling de bestia, de monstruo. Listo. Esto aplica para monstruos también, por ejemplo. Si quieren hacer un monstruo, que un monstruo se vea imponente, hágale la cabeza pequeña. Hágale la cabeza pequeña y hombros muy grandes. Listo. Muchas cabezas de ancho. El estándar viene a estar en 2. Listo. Igual aplica para, por ejemplo, el pecho. Si nosotros medimos un estándar promedio, si usted coge una cabeza y a partir de aquí pone la otra, va a ver que el pecho normalmente llega más o menos hasta donde termina la segunda cabeza. Mientras que en un Hulk se va a ver enorme el pectoral a causa de esto. Listo, por eso en personas reales, como viene a ser, por ejemplo, eh, usemos a Arnold. Usemos a Arnold para este ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Arnold Schwarzenegger, joven. ¿Por qué Arnold connotaba tanta inmensidad, por ejemplo? Es debido a ello. Es debido a que su cabeza, por ejemplo, era más pequeña que que su cuerpo, que su torso. Era un hombre absurdamente grande y era debido a esto. O sea, anatómicamente hablando, da un volumen muy alto por muchos factores, pero entre esos por ejemplo. Miren que el ancho de sus hombros es mucho más que su cabeza. Ahí hay mucho más de 2 cabezas de ancho. Aquí puede haber casi 3 cabezas de ancho, por ejemplo. Listo, entonces tengan muy en cuenta eso. Proporción básica. Midan en cabezas. Es la más general, es la que más se utiliza, es la más común. Medir en cabezas determina el volumen que queremos darle al personaje o lo imponente que queremos hacer al personaje. Listo. A diferencia, ahí viene a estar esa cuarta proporción que debemos como tener muy en cuenta de qué pasa si la cabeza es muy grande. Si la cabeza se ve muy grande, se empieza a ver mucho más pequeña la persona. ¿Por qué? Porque esto aplica en niños. Si nosotros analizamos la proporción de un niño, podemos encontrar que el niño siempre va a tener una cabeza enorme para su cuerpecito. Incluso en muchos casos, los hombros de un niño tienden a ser casi del tamaño de la cabeza. ¿Listo? O el espacio que le lleva a los hombros es muy poco, es demasiado, demasiado poco. Entonces, la cabeza, chat, siempre va a ser nuestra base para proporciones. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo como esas proporciones básicas con las que pueden jugar, siempre utilizando la cabeza para determinar lo imponente que quieren hacer a su personaje. Ya de resto hay un montón de proporciones que juegan dentro de la anatomía. Por ejemplo, no sabes de qué tamaño hacer las manos. Puedes usar el rostro para esto. Normalmente, entre unas comillas muy grandes, si ustedes miden desde el mentón, la palma baja, la parte de la palma baja de su mano, va a ir casi, miren ahí estoy ejemplificando conmigo mismo, va a ir casi hasta donde empieza su línea del cabello. Listo, es decir, el largo de su rostro, por ejemplo.
Es una proporción que aplica en la mayoría de personas. Si tienes dudas de qué hacer con tus manos, es una muy buena forma de poder ejecutarlas midiendo con tu rostro. O tienes dudas de tus pies. Si ustedes van y miden los pies, van a tener el largo de su antebrazo. Si ustedes miden, pues aquí en esta posición se me hace bastante incómodo hacerlo, pero si ustedes toman su pie y literalmente lo miden desde el talón aquí en el codo hasta la muñeca, va a haber un pie. Literalmente, va a haber un pie en esa medida. Ahí encaja un pie. Listo. Es como, cuando yo supe esa proporción, fue como, chinga, si cabe, si cabe. Y si quieren, háganlo ustedes mismos ahí en casita. Listo. Ahora, ¿qué otra proporción es muy necesaria conocer? Volvamos aquí a la pantalla. Permítanme, hago un cambio. Y si miran acá, pueden encontrar que el brazo como tal, si miran, fue la referencia más ideal que encontré como, digamos, entre comillas, una pose neutra. Si ustedes ven acá, desde el hombro hasta donde empieza el antebrazo o donde más bien termina el húmero, vamos desarrollando las clases, voy a ir hablando de estos términos, pero estos términos no son para nada necesarios, ustedes no tienen que aprendérselos a menos de que quieran hablar sobre anatomía o quieran hablar con otros artistas de anatomía. Para ustedes importa es la forma y las distancias. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes ven el brazo viene más o menos a donde está la cintura. Es un promedio. Esta proporción sí tiende a ser más común. Es muy raro ver a alguien con esta proporción desfasada, pero sin embargo, aplica, como hablábamos ahora. No es una ciencia exacta. Listo. Si ustedes vienen a ver aquí, por ejemplo, este modelo que tenemos, la cintura es precisamente en donde finalizan más o menos las costillas. Listo. Entonces, esa es otra proporción muy necesaria. Otra proporción, las manos van a llegar hasta la mitad de los muslos, es decir, el largo del brazo va a ir hasta el total del muslo. ¿Listo? Otra proporción que les puede ser muy útil, el largo de los brazos, desde la punta del corazón hasta la punta del otro corazón, determina la altura de la persona. ¿Listo? Hay más o menos esa distancia entre manos, hay la altura del cuerpo. Listo, es otra proporción que pueden aplicar, pero volvemos a lo mismo. Esto es anatomía, no lo hagan exactamente así, que se les va a ver como un robot, se les va a ver cuadrado, rompan eso, sálganse de esa proporción por unos centímetros más o unos centímetros menos. Eso no va a hacer que su modelo se vea mal. Listo, no se va a ver mal por esto. Dando ahí un ejemplo teórico y curioso, por ejemplo, eso hace que Michael Phelps, que es el nadador más teso de toda la historia de la humanidad, sea tan teso. Michael Phelps tiene los brazos mucho más largos que su cuerpo. Entonces el torque que generan sus brazos al nadar es mucho más grande que el peso que debe cargar. Por eso es que es una de las razones biológicas, son varias. Ese man está literalmente diseñado para nadar, pero es una de las razones por las que es tan buen nadador, porque el largo de sus brazos, la distancia que hay abiertos de punta a punta entre el corazón es mucho más larga que la distancia de altura de pies a cabeza. ¿Listo? Otra proporción que pueden utilizar mucho para las piernas. A ver, pongamos por aquí que Twitch no se vaya a enojar con nosotros. Para las piernas, ¿qué pueden hacer? Desde la cresta ilíaca, cuando vayamos evolucionando en el curso vamos a entender qué es la cresta ilíaca, pero por ahora rápidamente la cresta ilíaca es el borde de la pelvis. Desde la cresta ilíaca hasta la rodilla, antes de la rodilla, no a la mitad de la rodilla, antes de la rodilla hay 2 cabezas de alto. ¿Listo? En proporción, más o menos, rómpanla como quieran, pero aproxímense a ella. Y abajo de la rodilla, no desde la mitad, no desde arriba, abajo de la rodilla hasta el tobillo, puede ser más o menos desde por acá hasta el tobillo, caben otras 2 cabezas. ¿Listo? Entonces,
una pierna, ¿cuánto puede medir? Más o menos ahí, más o menos unas 4 cabezas y media, unas 5 cabezas, ya unas piernas muy largas. Listo. Entonces, usar cabezas siempre va a ser el método más viable para medir nuestras proporciones. Listo, chat. Pues nada, aquí les dejo el primer videíto sobre las clases de anatomía. Espero les haya gustado mucho. Escríbanme en el feedback ahí en los comentarios si quieren algo que aprender, quieren algún tema en especial. Me van comentando de a poquito. Denle like, por favor, suscríbanse. Todo eso me ayuda muchísimo. Compartan, por favor. Y nada, nos estamos viendo en otro video, chat. Un abrazo.